¿Alguna vez te has sentido atrapado en un pozo sin salida, donde cada día parece más oscuro que el anterior? A pesar de tus múltiples intentos por salir, lo único que logras es hundirte más, haciéndote creer que jamás podrás cambiar tu realidad ni escapar de ese pozo en el que te encuentras. Si esa es tu situación, qué suerte has tenido al encontrar este video. Quizás sea una señal de que Dios te ama y te ha guiado hasta estos pocos minutos de contenido que sin duda cambiarán tu vida. El método secreto que siguen famosos, políticos e incluso líderes religiosos para llenar sus vidas de valor y seguridad. Estoy hablando, por supuesto, de la logoterapia, un método que transforma cualquier derrota en combustible para seguir adelante. Quédate conmigo porque te aseguro que después de ver este video, dejarme un like y suscribirte serán detalles insignificantes en comparación con el favor que te estaré haciendo. Pero, antes que nada, no me perdonaría jamás si no hablo del creador de la logoterapia y cómo surgió este increíble método. Viktor Frankl fue un psiquiatra y neurólogo austríaco cuya historia personal es tan impactante que parece sacada de una película. En lo personal, sus experiencias y vivencias me han inspirado profundamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, Frankl fue prisionero en varios campos de concentración nazis, incluyendo Auschwitz. A pesar de enfrentar condiciones inhumanas y un sufrimiento indescriptible, logró encontrar un sentido a su existencia en medio de tanta adversidad. Fue precisamente en esas circunstancias extremas donde desarrolló la logoterapia, una forma de psicoterapia que se centra en la búsqueda del sentido de la vida. Frankl descubrió que, incluso en las situaciones más difíciles, los seres humanos podemos encontrar propósito y significado, lo cual nos da la fortaleza para seguir adelante. Su enfoque nos enseña que, aunque no siempre podemos cambiar nuestras circunstancias, siempre podemos elegir nuestra actitud frente a ellas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola persona puede cambiar la forma en que entendemos el sentido de la vida? Sin duda, es fascinante pensar en el impacto que una sola vida puede tener en la filosofía y la psicología de millones. Lo fascinante de la logoterapia es cómo se distingue de otras ramas de la psicología y al mismo tiempo comparte semejanzas con ciertas corrientes filosóficas. Mientras que muchas terapias tradicionales se enfocan en analizar el pasado o en desenterrar traumas ocultos, la logoterapia mira hacia el futuro y se centra en la búsqueda de sentido. Es como si, en lugar de escarbar en las páginas ya escritas de tu vida, te invitará a tomar el lápiz y escribir los próximos capítulos. Aquí es donde conecta con filosofías como el existencialismo, compartiendo la idea de que somos responsables de darle significado a nuestra existencia. No se trata solo de entender qué nos ha pasado, sino de descubrir para qué vivimos. Personalmente, me encanta cómo la logoterapia combina lo mejor de la psicología y la filosofía, ofreciéndonos herramientas prácticas para encontrar propósito y dirección en nuestras vidas. Ahora bien, ¿te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente impulsa tu vida? ¿Cuál es ese motor interno que te levanta cada mañana? El eje central de la logoterapia es precisamente esa búsqueda de sentido. Se basa en la idea de que nuestra principal motivación como seres humanos es encontrar un propósito y significado en nuestras vidas. Pregunta: si hoy tuvieras que definir el sentido de tu vida en una frase, ¿cuál sería? Déjame tu respuesta en los comentarios. La logoterapia funciona ayudándonos a descubrir ese sentido único y personal. No se trata solo de aliviar el sufrimiento o superar obstáculos, sino de entender para qué estamos viviendo. Estudios científicos respaldan esta idea. Por ejemplo, investigaciones en psicología positiva han demostrado que las personas que tienen un claro sentido de propósito tienden a ser más resilientes y a experimentar menos niveles de estrés y depresión. Imagina poder enfrentar cualquier desafío con la convicción de que tiene un significado en tu vida. La logoterapia nos proporciona herramientas prácticas para reinterpretar nuestras experiencias, incluso las más difíciles, y convertirlas en oportunidades de crecimiento. Personalmente creo que este enfoque no solo es liberador, sino también profundamente transformador. Ahora, déjame compartir algunos datos sorprendentes sobre cómo la logoterapia ayuda de diversas formas. ¿Sabías que la logoterapia ha demostrado ser efectiva en reducir los síntomas de depresión en hasta un 60% de los casos, según diversos estudios clínicos?
Imagina poder liberarte de esa carga emocional y empezar a ver el mundo con nuevos ojos. Pero esto no termina aquí. En personas que sufren de ansiedad, la logoterapia ha ayudado a un 70% a recuperar la tranquilidad y el control sobre sus vidas. Es como tener una brújula interna que te guía hacia la calma en medio de la tormenta. ¿No sería maravilloso recuperar ese control y serenidad en tu propia vida? En pacientes con enfermedades crónicas o que enfrentan situaciones de estrés extremo, se ha observado que hasta un 80% encuentra una mejora significativa en su calidad de vida al aplicar los principios de la logoterapia. Les permite descubrir un propósito más profundo y enfrentar sus desafíos con una actitud renovada. Incluso figuras inspiradoras han reflejado los principios de la logoterapia en sus vidas. Nelson Mandela, por ejemplo, durante sus años en prisión, encontró significado en su lucha por la justicia y la igualdad, lo que le dio la fortaleza para perseverar. Aunque no utilizó la logoterapia de forma directa, su experiencia encapsula perfectamente la idea de encontrar sentido en medio de la adversidad. ¿Y qué me dices de empresas que han incorporado la logoterapia para mejorar el bienestar de sus empleados? Organizaciones en todo el mundo están aplicando estos principios para aumentar la satisfacción laboral y la productividad. Es una herramienta poderosa en cualquier ámbito de la vida, así que si tantas personas han transformado sus vidas gracias a la logoterapia, ¿te imaginas lo que podría hacer por ti? No es solo una terapia, es una forma de vida que te ayuda a convertir cada obstáculo en una oportunidad y cada desafío en un paso más hacia tu propósito. Pero antes de todo, recuerda suscribirte a mi canal, regalarme un todo maravilloso like y comentar qué te está pareciendo el video. Ahora que hemos explorado qué es la logoterapia y cómo ha transformado tantas vidas, es posible que te estés preguntando, ¿cómo puedo aplicarla en mi propia vida? Permíteme guiarte a través de algunos pasos prácticos para que puedas empezar a experimentar los beneficios de la logoterapia desde hoy mismo. Primero, descubre tu propósito personal. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente me apasiona? ¿Qué actividades me hacen sentir pleno y realizado? Tómate un momento para reflexionar y anota tus pensamientos. Identificar tu propósito es el primer paso para encontrar sentido en tu vida. 2. Encuentra significado en tus experiencias. Incluso en las situaciones más difíciles hay lecciones valiosas. Cuando enfrentes un obstáculo, piensa, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puede esta experiencia contribuir a mi crecimiento personal? Transformar los desafíos en oportunidades es clave en la logoterapia. Tercero, establece metas alineadas con tus valores. Define objetivos que reflejen lo que es importante para ti. Cuando tus metas están en sintonía con tus valores, cada paso que das te acerca a una vida más significativa y satisfactoria. Cuarta, practica la gratitud y el optimismo. Cada día, dedica unos minutos a reconocer las cosas buenas en tu vida. La gratitud amplifica lo positivo y te ayuda a mantener una perspectiva equilibrada, incluso en tiempos difíciles. 5. Conecta con otros. Las relaciones significativas aportan un gran sentido a nuestra existencia. Comparte tus experiencias, escucha a los demás y construye vínculos que enriquezcan tu vida y la de quienes te rodean. Recuerda, la logoterapia no es solo una teoría, es una práctica diaria. Se trata de tomar control de tu narrativa personal y darle el significado que tú elijas. Tú tienes el poder de transformar tu realidad, así que ¿estás listo para empezar este viaje hacia una vida más plena y significativa? No te sientas solo. Aquí estaré yo en este canal trayéndote las mejores estrategias para superar los problemas de tu vida. Y recuerda, juntos podemos mucho, solos muy poco.